Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista en Canal 5. Hoy vamos a hablar de temas internacionales. Les presento a nuestro invitado. Marcel Edme Vaillant Alcalde es docente y doctor en economía. Nació el 1 de octubre de 1957 en Montevideo, está casado y tiene 2 hijos. Se recibió de ingeniero agrónomo en 1983, completó un máster en economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México y una maestría en la Universidad Pompeu Fabra de España. En 2000 se doctoró en economía aplicada en la Universidad de Amberes, UFCIA, en Bélgica. Es profesor titular de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República e investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Publicó varios libros y artículos en revistas de economía en temas de su especialidad y fue profesor invitado en varias universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, El Salvador, Guatemala y Cuba. También ha sido consultor de varias agencias gubernamentales e internacionales como el BID, el Banco Mundial, CEPAL y ALADI. Entre los años 2001 y 2003 fue director del Departamento de Economía y luego asesor económico de la Secretaría del Mercosur. Marcel Vaillant también fue coordinador del doctorado en Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Su campo de especialidad es la teoría de comercio internacional y sus aplicaciones. Vaillant, ¿cómo anda? Bienvenido. Bueno, muy bien, ¿qué tal? Bien. Falta un dato, y es que me jubilé a partir del 1 de abril de este año. ¿Ah, sí? ¿Ya está retirado ahora? No retirado, pero sí jubilado de la Universidad de la República. Bueno, así que ahora tiene tiempo para leer otras cosas también, ¿o se mantiene siempre leyendo lo que pasa en el mundo? Sigo teniendo algunos estudiantes y haciendo algunos otros trabajos para las redes que siempre he mantenido en mi carrera. Bárbaro. Queríamos empezar hablando, primero enfocarnos en Brasil, no en la interna de Brasil, ¿no? Que todavía tiene cantidad de complejidades, pero sí eso tiene impactos directos sobre Uruguay. Un mapa político absolutamente dividido en Brasil, segunda vuelta ahora, todavía no se sabe quién va a ganar, ¿no? Está muy pareja la cosa allí. La pregunta ¿es lo mismo para Uruguay que gane Lula o que gane Bolsonaro en materia política y los acuerdos que se vienen? A ver, yo creo que es una pregunta natural, pero la voy a cambiar, no la voy a responder de esa manera, en el sentido de que yo creo que Uruguay lo que tiene que hacer con sus vecinos, y en particular con Brasil, que es una relación bilateral fundamental, es adaptarse a lo que ocurra desde el punto de vista político con algo que está fuera de nuestro control, que es el devenir de la política de Brasil. Creo que son escenarios distintos, efectivamente. Una cosa es que gane el gobierno actual, y eso en cierta medida implica una continuidad de una relación que ha tenido algunas características útiles para Uruguay, aunque eso no necesariamente quiere decir de que el gobierno de Bolsonaro a todas luces ha sido un gobierno muy disruptivo en términos de las relaciones internacionales en lo que refiere a Brasil en el mundo, y que de esa manera también eso tiene efectos indirectos negativos para la región y para Uruguay. ¿Pero es más liberal Bolsonaro que Lula da Silva? Bueno, eso no se puede decir así, es decir, Bolsonaro ha tenido un equipo económico que no necesariamente lo representa enteramente, porque sus ideas son más afines a un cierto, digamos, aislacionismo de Brasil, o dadas las características de un gobierno populista, incluso en materia de disciplina fiscal, lo que ha venido haciendo para ganar las elecciones es notoriamente un desvío, digamos, de la austeridad fiscal que había impuesto el ministro de Economía. En ese sentido, quizás yo creo que va a haber más continuidad en materia de política macroeconómica, de política económica en general, que en realidad Brasil la ha mantenido con gobiernos distintos, ¿no? Porque si hay algo que ha caracterizado a Brasil con sus dificultades y todos, es el control de su macroeconomía, ¿no? Y eso ha ocurrido en los gobiernos del PT, ha ocurrido en el gobierno de Bolsonaro, y no creo que haya una nota distinta en un eventual gobierno de Lula. Incluso los candidatos a ministro de Economía que se mencionan están cerca de algo bastante en continuidad con lo que Guedes ha hecho. Esto de algún modo contrasta con lo que es el relato político o la contradicción de discursos ideológicos y la polarización en otros campos, ¿no? Pero en materia de política económica, no, obviamente que los énfasis van a ser distintos,
o pueden llegar a ser distintos en algunos aspectos, pero ya se ha mencionado, por ejemplo, la posibilidad de que Meireles o alguien cercano a él sea el ministro de Economía de Lula. Digo, eso ya solamente está hablando, el cual fue también, en cierta medida, alguien bastante distinguido en lo que refiere a la estabilidad macroeconómica del Brasil en el pasado, como presidente del Banco Central, ¿no? Y los mercados están reaccionando al alza, además con estos anuncios que se están habiendo. Pues es un momento de negociación también para Brasil, ¿no? En lo político. Podemos ir viendo el mapa que tenemos de Brasil, que lo habíamos preparado. Insisto, no queremos meternos en la interna de Brasil, pero sí es interesante ver lo dividido que quedó políticamente después de esta primera tanda de elecciones. Ahí ven ustedes, el territorio en rojo es donde ganó Lula da Silva y el territorio en azul, prácticamente mitades iguales, ¿no? Es donde se hizo fuerte y se impuso el actual presidente Jair Bolsonaro. La primera pregunta que le hice en realidad, si era lo mismo ganar a uno u otro, se la quería trasladar a usted porque también otros colegas se la hicieron al presidente de la República. Mire lo que decía el doctor Luis Lacalle Pou. Sea cual sea el resultado, que no depende de nosotros aparte, vamos a tratar de que sea un Mercosur integrado y un Mercosur abierto al mundo. Es una posición propia del Uruguay, sin perjuicio de quién gobierne en cada lugar de los otros países del Mercosur, abierto al mundo. Si nos seguimos cerrando, todo esto que venimos hablando es imposible concretarlo. Obviamente algún candidato ha dicho que es más proclive a revisar algunos instrumentos, por ejemplo lo que se ha avanzado con la Unión Europea. Lula dijo que hay que revisar lo que se ha avanzado con la Unión Europea. Quizá hay otros candidatos que sean más aperturistas, veremos el resultado, lo dirimen los brasileños y nosotros lo tenemos que aceptar y en consecuencia trabajar para tener la mejor relación, gane quien gane, y lograr nuestros objetivos. No nos guiamos por afinidades ideológicas, no formamos un club de amigos. Es aquello que los países tienen intereses, ¿no? Sí, digo, no lo había escuchado al presidente, pero realmente en este caso me parece que son declaraciones sensatas que yo suscribiría o diría algo parecido, digo, quise decir algo así. Lo que sí creo es que eso que se declara, después hay que ponerlo en práctica en términos de implementarlo en una política que va a ser compleja para el Uruguay en ambos casos, ¿no? Y en particular en el caso de Lula, porque los gobiernos de Lula en materia internacional tienen de algún modo un discurso más bonito, más elegante, más políticamente correcto, más aceptable, pero con ese discurso y con ese relato, Brasil en los primeros lustros, en la primera década del siglo XX, en los primeros gobiernos del PT, hizo mucho daño en la ejecución, ¿no? Concreta a la integración latinoamericana y sudamericana en particular, declarando exactamente lo contrario, ¿no? Es verdad que tuvo que interactuar con Chávez. O sea, una cosa es el discurso para la tribuna, claro, y después la realidad. ¿Y cómo se pone en práctica? Porque, digamos, es decir, yo digo, es un relato que sirve para un fregado como para un cocido. Es decir, depende de lo que uno haga después, ¿no? Esto de el liderazgo de Brasil, de promover la integración regional sudamericana, que efectivamente estamos en una situación de muy bajos niveles de integración, con altos costos de comercio, con déficit de infraestructura en materia de integración regional. Pero bueno, eso hay que convertirlo en proyectos, en disciplinas y concretarlo. Lo que hicimos en el superciclo de las commodities fue exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, en la época, digamos, sobre todo con Venezuela, con la creación de la UNASUR, ¿no? El apartamiento de los principios de la Comunidad Sudamericana. Es decir, Brasil hizo con un relato que a veces uno lo escucha en campaña nuevamente y bueno, dice, bueno, pero ¿eso en qué se va a traducir, no? Si Brasil aprendió, digamos, de lo que hizo, porque eso aparte estuvo muy vinculado a todos los hechos de corrupción, la internacionalización que hizo. Básicamente la corrupción se generó en una relación muy perversa entre el Estado y el sector privado, la integración regional y la internacionalización de empresas brasileras. Es decir, todo ese combo fue junto, ¿no? Sí. Es decir, y los problemas de corrupción que tuvo Brasil, con estos mecanismos los exportó a la región. Sí, aquella empresa Odebrecht, el Lavallato. Claro, es decir, tenemos presidentes y políticos juzgados en todos los países de Sudamérica, no solo de Sudamérica, de toda Latinoamérica, asociada a esa práctica. Y esa práctica estuvo albergada
en este relato. Entonces, este relato general, sin duda que es un relato más amigable con la internacionalización que el de Bolsonaro, aunque Bolsonaro con un relato mucho más antipático, ¿no?, y mucho más duro del punto de vista de las posibilidades del Uruguay en materia de inserción internacional, sin duda en este periodo han sido logros importantes para el Uruguay que buscaremos no revertir, ¿no? Tanto a nivel del comercio intrarregional, el reciente protocolo que se acaba de ratificar en el día de ayer en la LADE, para la zona para la francas. AC2, que es marcar origen en zona franca para beneficiarse de la preferencia arancelaria en el comercio intrarregional, es un reclamo histórico del Uruguay y que teníamos solo concesiones para una lista muy acotada de productos. Esto abre posibilidades distintas, va en el camino de la flexibilización que nosotros estamos planteando, ya no en el contexto de las relaciones con terceros, sino en el comercio intrarregional. Sí, mejorar el comercio acá, entre los vecinos, primero. Exacto, y dar esas posibilidades. Entonces, ahora nos queda al frente del poder abrir las dos grandes negociaciones que Uruguay debería encaminar, que es el acuerdo con China y la integración del Transpacífico, ¿no?, que el presidente la anunció en la última reunión de la Unión de Exportadores. Y bueno, y eso es lo que tenemos que gestionar, sea quien sea el nuevo gobierno de Brasil. Ya nos vamos a meter en el tema TLC con China, pero antes quería ir al otro acuerdo que seguimos hablando, que es el del Mercosur con la Unión Europea. Correcto. ¿Cree que va a salir en algún momento? Porque llevamos 20 años por lo menos, ¿no?, hablando de esto, con negociaciones que van y vienen. Pero en este caso yo creo que la dificultad mayor no ha estado del lado del Mercosur, sino después de la firma, digamos, del fin de la negociación en junio, mayo del 2019. El problema cayó del lado de los europeos, claramente, ¿no? Algunos países europeos están poniendo reparos. Sí, definitivamente quizás tanto los países líderes del Mercosur, básicamente Argentina y Brasil, aunque también Uruguay no tuvo una conducta muy proactiva en esa materia, aunque su poder de negociación es mínimo, pero tampoco tuvo una conducta proactiva, no trataron, digamos, de rescatar. Porque ese acuerdo, entre otras cosas, es un acuerdo que, por ejemplo, Argentina nunca va a poder firmar, por lo menos en un periodo de plazo relativamente razonable, porque tiene un anexo que tiene un compromiso de eliminación de los impuestos a las exportaciones, cosa que Argentina no está en condiciones de hacer porque... Son las detracciones esas que tiene Argentina. Las detracciones, claro, es decir, es alguna disciplina que no puede cumplir. Sí, Argentina es como más proteccionista siempre. Definitivamente Argentina y Brasil, los dos son mucho más proteccionistas. Son países proteccionistas en términos comparados como economías emergentes. Brasil ha tenido el cambio de que viene cambiando su equilibrio político interno hacia una mayor amigabilidad con la apertura. Lo viene haciendo al ritmo de Brasil, que es una economía continental, pero ha hecho cosas relativamente notorias que indican que ese compromiso se movió hacia ahí. Y no creo, esto es una conjetura totalmente, de que un gobierno de Lula cambie mucho estas coordenadas. Básicamente porque, entre otras cosas, él va a tener que construir una coalición hacia el centro para poder gobernar. Tú mostraste eso, pero el Congreso de Brasil está totalmente fragmentado. Sí. Y para poder gobernar con ese Congreso va a tener que coaligarse. Dicen que Lula la tendría más difícil incluso que Bolsonaro con este Congreso. Obviamente, la inestabilidad política sería mucho mayor y eso va a depender de la coalición que logre construir para gobernar. Está la cuestión ambiental también en Brasil, ¿no? No es lo mismo si sigue Bolsonaro o si gana Lula. Claro. Y está este Lula que también planteó, con esto del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que habría que rever unas cuantas cosas. Entonces uno queda ahí. Mire, el que es optimista, permítame, lo vemos juntos. Sí. Vayan. El que es optimista es el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, a propósito de si se podrá concretar finalmente este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, ahí hay dos versiones. En una oportunidad el futuro candidato o el candidato Lula ha dicho que no estaba muy conforme con lo actualmente acordado y que debiera revisarse. En otra ocasión dijo que por supuesto iba a propender en favor de un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo creo lo mismo, creo que Brasil va a ser un protagonista y, como lo he dicho ahora a regreso de Europa, creo que tenemos una ventana de oportunidad cuando coincidan las presidencias pro tempore, en el caso de la Unión Europea, España, en el caso de Mercosur, Brasil, que va a ser el segundo semestre del año que viene. Creo que si aprovechamos esa oportunidad y trabajamos debidamente, quizás alumbre finalmente ese acuerdo.
Bueno, ahí ve el canciller una ventana de oportunidad. Pero veo que los cancilleres son optimistas es una declaración porque no le queda otra, además, obligatoria, también. ¿no? Una declaración obligatoria. Sí, de todas maneras, digo, es algo que nos tiene que preocupar, pero está bastante fuera del control de las capacidades que nosotros tenemos. Quizás nuestra única capacidad es algo que yo he repetido muchas veces, pero que no me escuchan demasiado y quizás hacen bien, y es que la solución para el acuerdo Mercosur-Unión Europea, como ha sido en tantos otros casos, y como ha hecho la propia Unión Europea con el caso de los países andinos, es sobre la base del acuerdo marco y de esa estructura, bilateralizar el acuerdo en el momento del fin de la ratificación, ¿no? Que es porque eso ya está establecido para la ratificación, pero no para el comienzo del acuerdo. No sé si se entiende lo que digo. A ver, que el acuerdo comience un ejemplo por de eso países. es lo que se hizo con Israel, por Ahí ejemplo, está. ¿no? Ese es un acuerdo que firmamos entre todos, pero que Uruguay creo que fue el primero, ¿no? Sí, los países Porque, van entrando a distinto tiempo. Claro, digamos. a distinto tiempo. Incluso pueden terminarlo de manera distinta. Eso fue lo que hizo la Unión Europea con Ecuador, Colombia y Perú, por ejemplo. Quiso hacer un acuerdo marco hizo un acuerdo marco con la Comunidad Andina y después, para poder terminar el acuerdo con 3 países que tenían preferencias de política comercial distintas, que es el caso del Mercosur, lo que hizo fue un acuerdo con Perú, un acuerdo con Ecuador y un acuerdo con Colombia. Y el TLC con China, que Uruguay está buscando, negociando, allí se podría usar también ese mismo esquema. Porque Claro, ahí tiene sí, que sí. aflojar el Sí. Mercosur en darle la autorización También a Uruguay, ocurrió ¿no? lo mismo con México, ¿no? Es decir, con México hay un acuerdo marco, que es un acuerdo, un paraguas, y después distintas modalidades con las cuales los países de Pero ahí el se le dio Mercosur- el visto bueno a Uruguay, digamos. Sí, a Uruguay, Argentina y Brasil, cada uno hizo Claro. su acuerdo. Ellos se concentraron en temas sectoriales, básicamente en el sector automotriz, y Uruguay es un TLC con México, ¿no? Es decir, maneras y modalidades para procesarlo hay. Este tema de que rompemos el Mercosur porque Uruguay hace un acuerdo con China primero es un comentario absolutamente fuera de la realidad y delirante. Si es que rompemos el Mercosur por el desvío de las disciplinas fundadoras, ya lo rompimos de manera deportiva casi todos los años desde que firmamos el acuerdo, ¿no? Y en particular, el que es el deportista más entrenado en esta práctica es la Argentina, que en este momento está violando toda la norma, ya no de la relación con terceros, sino del comercio intrarregional. Es decir, Argentina está fuera del libre comercio intrarregional. Y nadie le va a decir... ¿Por qué? ¿Por trabas que está poniendo Argentina? Porque una economía que tiene no sé cuántos tipos de cambio, licencias a las importaciones, impuestos a las exportaciones, creo que estamos en el nivel de comercio más bajo de la historia económica de la recuperación democrática hasta ahora. No sé, exportamos 4 o 5% de nuestras exportaciones, no tenemos comercio turístico, todo tipo de trabas. Es decir, y eso es algo, es una flexibilidad de hecho, porque el Mercosur funciona de manera de facto. ¿Qué es lo que han hecho el resto de los países con Argentina? Brasil en particular ha tolerado esa situación porque tiene un desequilibrio macroeconómico de forma majestuosa. Eso tiene que valer en términos de reciprocidad. Estos países que están construyendo este proceso, y yo creo que esa es la bandera, digamos, sobre la cual Uruguay tiene que trabajar, en particular en la relación con Brasil, tienen que tener las condiciones más adaptadas a sus preferencias. Y hoy Uruguay necesita tener acuerdos con los mercados más grandes agroalimentarios. Lo necesita el Uruguay, lo necesita Argentina y lo necesita Brasil. Uruguay tiene condiciones más fáciles y más verosímiles de hacerlo más rápido. Entonces debería tener las condiciones para poder hacerlo. Ese es nuestro norte. Usted no se suma, por lo que dijo recién, a los que dicen que si Uruguay sigue por este camino hacia China, es quebrar el Mercosur. Es como se responsabiliza a Uruguay de quebrar la unidad del Mercosur. No, eso es un comentario de una falsedad que no se compadece con los hechos. Es algo que se dice y se repite, pero el Mercosur no está definido en las relaciones comunes con terceros. Entre otras cosas porque no es, a pesar que está declarado, ni será una unión aduanera. No lo es. No tenemos la misma política comercial. Bueno, de hecho, ahora ni siquiera tenemos la misma manera de circular en el comercio intrarregional, porque lo que acaba de aprobar Brasil con Uruguay es un cambio en la regla del comercio intrarregional, sí, que vale para nosotros bilateralmente. Por algo los países tienen acuerdos bilaterales. Nosotros tenemos el AC2 con Argentina, tenemos otro propio con Brasil, otro propio con Argentina, está el AC14 entre Argentina y Brasil. Hay bilateralismos que
coexisten con la existencia del Mercosur. Y bueno, eso lo hemos hecho de manera pragmática. Y lo mismo tenemos que hacer con la relación con terceros. Y para Uruguay es clave lo de China, pero también lo del Transpacífico, ¿no? Como dije que entendía mucho al presidente, hay algo que no entiendo del presidente, que es que anunció en la Unión de Exportadores que íbamos a mandar una carta de membresía al Transpacífico, va a viajar a Japón en estas 2 próximas semanas y Uruguay todavía no ha mandado la carta. Ese es un hecho importante de crearlo este año. Necesitamos ese hecho y gestionarlo después con el gobierno que venga en Brasil. Si no me equivoco, ya gobiernos anteriores del Frente Amplio en este caso habían intentado también un acercamiento, creo que estábamos como observadores con los países del Transpacífico. No, eso es la Alianza del Pacífico. Yo me refiero al acuerdo, al CPTPP, que es un acuerdo que integran los países de la Alianza del Pacífico, pero aparte Canadá, Japón, los países de la ASEAN, es decir, justamente Transpacífico, porque es los países de las Américas que están bañados por el Pacífico y los países y una selección muy importante del países asiáticos. Este es un acuerdo emblemático en la economía mundial hoy. Uruguay tiene muchas cercanías y ya tiene acuerdos con México, con Colombia, con Perú, con Chile. Ha negociado con Canadá, está por finalizar un acuerdo con Singapur, ¿no? Es decir, le quedan 3 o 4 más. Usted dice que habría que apurar esa negociación por ahí. Porque ese acuerdo es fundamental, no solamente desde el punto de vista del acceso al mercado y de la liberalización. Es fundamental porque es un acuerdo de nuevo tipo que implica un conjunto de disciplinas que también nos sirven para transformarnos y modernizar un conjunto de instituciones domésticas vinculadas con la internacionalización de la economía. Bueno, pero que el presidente vaya a Japón, ahora viaja el 25 de este mes hasta el 31, lo recibe el primer ministro de allá. Es muy importante. Es parte de esto que estamos hablando, en definitiva. Sí, pero el problema clave, por eso digo, a veces se dicen cosas y después hay que ver cómo se implementan. Esto siempre es importante. Y si se anuncia de que vamos a adherir al Transpacífico, tenemos que mandar la nota de adhesión y empezar el proceso. Y eso no sé por qué se está dilatando tanto, porque le quita verosimilitud a los anuncios que hacemos. ¿Todavía no se mandó esa nota? No se mandó. Porque vio que mandarla. Aparentemente se hicieron consultas informales, todos los países estarían afines a que esto ocurriera. El que está más avanzado como nuevo integrante del Transpacífico es el Reino Unido. Y Uruguay, todo el mundo dice que puede calificar perfectamente para entrar, pero esa nota que supuestamente ya está hecha no se ha enviado. Y sería perfecto que se enviara antes que el presidente fuera a Japón para que eso fuera una de las noticias del viaje, ¿no? Sí, claro. Bueno, capaz que lo hace. Yo lo digo por si acaso. No, está bien. Me había quedado eso que el presidente va a Japón, no va a China, ¿no? Cuando uno lo mira el mapa es bastante cerca todas esas cuestiones. Debe ser porque todavía con lo del TLC con China todavía no hay tampoco un avance concreto para que vaya el presidente a mostrar algo, digo, ¿no? Yo creo que tiene que ver con los antecedentes. Me parece que este viaje a Japón viene planificado desde hace mucho tiempo, se fue postergando por el tema de la pandemia. Entiendo que aparte octubre es un mes particular en China porque está el Congreso del Partido Comunista. Ahora asume el Claro, entonces me parece como que quizás no era la oportunidad para ir a China ahora. Pero sin duda, respecto a ese punto, yo creo que sí es relevante que el presidente actúe, digamos, porque hemos tenido la particularidad con China que nuestros últimos presidentes todos han tenido una relación bilateral con Xi Jinping, ¿no? Y en particular también la ha tenido Lacalle Pou en virtud del episodio de las vacunas, ¿no? La tuvo Mujica, la tuvo Tabaré Vázquez. Todos los presidentes han viajado incluso a China, sí, ¿no? Y ha tenido relaciones y trato directo con él, ¿no? Xi Jinping estuvo acá, no era presidente, pero era vicepresidente cuando estuvo Mujica, tuvo relación directa con Tabaré Vázquez estuvo allá, Lacalle Pou ha tenido relaciones virtuales, entiendo, con Xi Jinping. Sí. Y eso es un activo del país. Y eso no es algo que tenemos que atender. Por algo, China nos mira así. El otro día me enteré, me decía un colega, un distinguido economista, Ricardo Pascale, de que en China hay un instituto de estudios China-Uruguay en una universidad, no sé, la Universidad de Beijing, que tiene como 70 personas. Así que nos siguen los pasos a Uruguay desde allá a ver cómo nos movemos también. No sé si nosotros no hacemos lo recíproco. Bueno, tendríamos que tener unas 1.500 personas para estudiar a China. Sí. Acá hay Cámara de Comercio y esas cosas, pero no tanto estudio académico. Hay algunas iniciativas importantes. El INAC tiene una oficina allá, también emprendimientos privados en el área de Zona Franca. Hay ciertas cosas a nivel privado que se han
estado moviendo en los últimos años con China. Bueno, tenemos un las embajador exportaciones muy para allá activo, también obviamente, sin caminan lugar a bien. dudas. Es el país con el cual tenemos la relación bilateral en materia de interconectividad marítima más importante del planeta y ha crecido de una manera brutal en los últimos 10 años. ¿No? El foro latinoamericano chino de empresarios se hizo acá en Punta del Este, ¿no? Hace unos años. Ahora, siempre hay ventajas y desventajas de firmar un TLC, hasta por tamaño de países y mercados. Igual hay que caminar para allí, pensando en los riesgos en este caso, ¿no? Sí, la defensa más grande que tiene un país pequeño en una relación tan asimétrica con uno tan grande es su tamaño. Es decir, nosotros no somos ni amenazantes ni amenazados. ¿Por qué? Porque, Uruguay no es mercado, digamos. No paga los costos administrativos es decir, si lo es indirectamente para la región, para proyectos exportadores, para comprarnos, ¿no? Y por otros motivos quizás de relaciones internacionales. ¿Y a China por qué le interesa tanto Uruguay? Bueno, por eso digo, por otros motivos de relaciones internacionales. Más geopolíticos. O por las relaciones eventualmente que puedan ocurrir con terceros desde acá hacia el resto de países de América Latina. Y también porque en algún sentido ellos compran todo lo que nosotros vendemos, ¿no? Entonces todos los países asiáticos que son importadores de agroalimentos necesitan tener países exportadores de agroalimentos. Ya tienen algunos, pero no quieren quedarse con esos solos. No quieren depender de Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Nuestros rivales exportadores en Oceanía. También estos movimientos que hace China son mirados enseguida por la Unión Europea, por Estados Unidos. Sí. Que ven cómo se mueve China con Uruguay o en América Latina y enseguida tratan también ellos de hacer sus jugadas. Obvio, porque nosotros justamente lo que no tenemos que hacer es ser China dependientes, ni Transpacífico dependientes, ni Unión Europea dependientes. La ventaja que tiene un país pequeño es tener una canasta que puede sustituir a uno con otro rápidamente. Por eso, en materia de integración regional, lo que ocurre y lo que no ha ocurrido en el Mercosur es casi un contraejemplo de lo que ha ocurrido en otros países del mundo y en particular en el resto de América Latina, es que cuando uno hace acuerdos con economías importantes y grandes, después tiende a hacerlo con todo el mundo. Sí, tiene incentivos a hacer eso, ¿sí? Es decir, no quedarse solo con China. Por eso hay que empezar en China, con el Transpacífico, la Unión Europea. Sí. Si Estados Unidos... Turquía también mencionó el presidente, obvio, ¿no? Como otro si TLC Estados en la vuelta. Unidos llega a tomar la atención y a preocuparse porque estamos haciendo algo con China, en vez de decirnos no lo hagan, como hace poco vienen algunos parlamentarios europeos, decir, no, ustedes no se relacionan con China. Ellos sí se relacionan, pero ustedes no, porque nosotros les vamos a dar el acuerdo. Hace 30 años que nos dicen que no va a hacer un acuerdo. Muy bien, eso no, va a ocurrir cuando nosotros tengamos un acuerdo con China. Seguramente la posibilidad de que tengamos acuerdos con terceros verosímiles y que nos den posibilidades va a ser mucho más alta. Se abren enseguida las ventanas allí. Bayan, gracias por haber venido acá en el 5. Bueno, muy bien, gracias a ti. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables. Buenas noches, gracias.